Bueno, muy buenas noches chicos, muy buenas noches a todos. Vamos a dar inicio a lo que es esta clase de hoy. Hoy vamos a estar hablando un poquito lo que tiene que ver con respecto a la historia antigua de Costa Rica. Vamos a hablar un poquito en sí, enfocarnos un poquito de saber de dónde venimos, de saber quiénes fueron nuestros antepasados, ¿verdad? Esto que viene de mucha importancia. Por ende, vamos a prestar un poquito de atención con respecto a esto. Bueno, cuando hablamos de historia antigua de Costa Rica, ¿a qué nos referimos? ¿A qué estamos hablando? Por supuesto que en este caso estamos hablando principalmente a lo que tiene que ver con de dónde vienen las personas que habitaron actualmente Costa Rica. Y no solamente eso, sino que también dónde está su posición geográfica, principalmente dónde se ubicaron, cómo se ubicaron las diferentes etnias de Costa Rica. ¿Okay? Entonces, bueno, esperando que ustedes puedan seguir con la parte del tema, con lo que veníamos avanzando de la semana pasada, ¿verdad? Que vimos algunas civilizaciones importantes de América. Ahora nos vamos a enfocar directamente con lo que tiene que ver en la parte de Costa Rica, ¿ok? Bueno, dice por acá esta diapositiva, ¿sabías que hace aproximadamente 2000 años los primeros grupos humanos arribaron a lo que hoy conocemos como Costa Rica? Eran cazadores, recolectores de frutos y de plantas silvestres. Las características de nuestra geografía, su variedad de clima y la gran cantidad de ríos y costas en el Caribe y el Pacífico sirvieron para que los asentaran los grupos humanos. Y eso es muy importante, muchachos, porque desde hace muchísimos tiempos nuestro país es muy rico, y muy rico no hablamos en el sentido de que tal vez sea rico en dinero, en piedras preciosas, ¿no? Sino que básicamente nuestra geografía, nuestras costas, como lo dice acá, ¿verdad? Y nuestros climas son muy adaptables para el ser humano, y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque bueno, cuando usted busca asentarse en un lugar, cuando usted busca estar en cierto lugar para usted ahí asentarse, hacer su familia, hacer su vida, usted necesita que las condiciones de vida sean las más óptimas. Y eso no es de ahora, si eso lo hemos visto alrededor de las diferentes culturas, ¿verdad? Diferentes civilizaciones que lo fueron viviendo así. Entonces, bueno, para saber un poquito sobre la historia de nuestros antepasados, es importante comprender la realidad étnica, de dónde vienen estos grupos, quiénes son estos grupos, ¿verdad? Entonces tenemos que preguntarnos primero quiénes fueron nuestros antepasados, quiénes fueron las personas que vivían aquí en Costa Rica, qué hicieron, ¿verdad? ¿Cuáles aportes nos han dejado estas personas? Y por supuesto que, bueno, estas respuestas vamos a irlas viendo poco a poco conforme pase esta lección. Bueno, tenemos que hablar también de que los primeros habitantes de América principalmente procedían de otras regiones. Recordemos que vimos algunos tipos de teorías anteriormente en otras clases, ¿verdad? Que supuestamente el ser humano llegó a América, ¿verdad? Algunas teorías que hablan que llegó por el estrecho de Bering, ¿verdad? Entonces, eso nos va a recalcar que, número uno, se cree que las personas que viven en América no son de esta zona, sino que hacía miles de años estas personas entraron de otro continente, ¿verdad? Directamente al continente americano. Eso quiere decir que desarrollaron en este continente su propia cultura y civilización. Entonces quiere decir que esas personas que vinieron de otro lugar se asentaron en Costa Rica, y en Costa Rica pudieron hacer, ¿verdad?, su cultura y su civilización. ¿Por qué? Bueno, número uno, por la posición geográfica que nosotros tenemos, ¿verdad? Recordemos que Costa Rica se encuentra en Centroamérica, y Centroamérica es un puente biológico, ¿verdad? Es un puente donde vamos a encontrar muchísima riqueza, ¿verdad? Como les hablaba anteriormente, natural, silvestre, animales, y esto lo hacía muy rico para las personas que se asentaron en estos lugares, porque esto hacía de que no existiera alguna faltanza, ¿verdad?, de alimentos. Esto por la gran variedad de animales que existían por acá, la gran cantidad de árboles, de frutos, ¿verdad?, que existían también en esta zona. Adicionalmente a eso,
favoreció el tránsito de humanos, por supuesto, ¿verdad? Las personas que venían del norte y venían del sur, pues tenían, como dicen por ahí, un pequeño descanso en esta zona, pues muchos les gustó, y esto hace que la región de Centroamérica, principalmente la de Costa Rica, sea de suma importancia para estos seres humanos. Al principio los pobladores se distinguieron por llevar una vida nómada, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que andaban de un lugar a otro, no se establecían directamente en cierto lugar. Entonces, recuerden que estamos hablando un poquito sobre las personas que vivían anteriormente en nuestro país. ¿Quiénes fueron las primeras personas que vivieron en esta zona? Y eso hace, ¿verdad?, que al ser nómadas, estas personas estén investigando diversos lugares del territorio costarricense y se estén asentando, ¿verdad?, en diferentes partes. Simplemente que en su momento no se quedaban ahí, ¿verdad? Eso ya viene un poco más adelante, pero sí es importante recordar en este caso que estos ciudadanos, principalmente las personas que vivían acá, eran personas que andaban nómadas, recordándoles igualmente que estamos hablando de la historia antigua de nuestro país, ¿okay? Los que vivieron hace muchísimo tiempo. Cuando se descubre la agricultura, ¿verdad?, principalmente se da el sedentarismo, ya ahí sí, estamos hablando de muchos años atrás, donde el ser humano descubre la agricultura y esto hace que este ser humano ya empiece a sentarse, ¿ok? Ya empiece a formar diferentes partes de lugares donde vivir dentro del territorio nacional. Y eso es lo que vamos a ir viendo de ahora en adelante. Vamos a empezar a ver las regiones arqueológicas de Costa Rica. ¿Dónde fue que se empezaron a sentar estas personas que vivieron principalmente en la antigüedad de nuestro país? Cuando hablamos de las primeras poblaciones, tenemos que aprender a que el territorio nacional se tiene que dividir en diferentes regiones arqueológicas, ¿ok? ¿Dónde vamos a dividir las regiones arqueológicas? Bueno, principalmente se van a dividir en tres partes. La vamos a ver lo que es la Gran Nicoya, ¿verdad?, la Gran Región Chiriquí o región Chiriquí, y también tenemos la región central. Vamos a dar inicio con esta primera región arqueológica de Costa Rica que se llama la región Gran Chiriquí. Como ustedes pueden ver en este mapa que les coloqué acá, podemos observar que cuando hablamos de la Gran Región Chiriquí estamos hablando de esta zona que se encuentra acá, ¿verdad?, que es parte de Guanacaste, o lo conocemos como Nicoya. ¿Dónde se da? Bueno, aquí como podemos ver la ubicación, dice que abarcó el territorio de Guanacaste, el Golfo de Nicoya y sus islas, además del norte de Punta Arenas. Recibió la influencia de las culturas mesoamericanas, quiere decir que tuvo una influencia de culturas que no eran de esta zona, que eran de la parte mesoamericana. Esto hace, ¿verdad?, que esta región sea una región muy rica, ¿verdad? Adicionalmente a eso también es importante mencionar sus características. Entre sus características podemos hablar de que su principal cultivo en esta zona fue el maíz. Adicionalmente a eso, que vivieron en aldeas, ¿verdad?, que realizaron actividades agrícolas que se mezclaron con las artesanías de cerámica. Y adicionalmente a eso también podemos hablar que se destacó la policromía. Y yo no sé si ustedes saben qué es policromía o alguno tiene el conocimiento de qué es policromía. No sé si alguno nos podrá mencionar qué es la policromía. Bueno, para hablar un poquito de la policromía, ¿verdad?, tenemos que tener en cuenta la definición de la policromía. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque esto lo vamos a empezar a ver en diferentes regiones del país en sí, ¿verdad?, lo que es la parte de la policromía. Y la policromía en sí, cuando hablamos de policromía, tenemos que demostrar primero que nada que es un arte. ¿Qué? ¿Y un arte de qué? Bueno, principalmente es un arte el cual lo vamos a empezar a ver en diferentes regiones, que es pintar o decorar varias obras, ¿verdad? Principalmente se utilizó en nuestro país en lo que eran las vasijas, ¿ok? Lo que eran las vasijas, se practicó lo que era la policromía, ¿verdad?, que era un tipo de pintura que se utilizaba principalmente en
en estos periodos, ¿verdad? Que va a identificar algunas zonas importantes de nuestro país, porque mediante de la policromía se puede ver el arte de diferentes zonas arqueológicas de nuestro territorio. Bueno, entonces como número uno, como les estaba comentando, vamos a hablar de la región Gran Nicoya. Ya hablamos sus características, ya hablamos su ubicación, y es importante que ustedes, chicos, sepan identificar en un mapa, para efecto de examen o para efecto de la vida, ¿verdad? Que sepamos que la Gran Región Nicoya, como su nombre lo dice, ¿verdad?, se encuentra principalmente en el Golfo de Nicoya y en la región de Guanacaste, como lo podemos ver en esta imagen, ¿ok? Bueno, vamos a avanzar ahora a lo que es la región central de nuestro país. Y obviamente, pues en este caso la región central es la más grande que presenta, ¿verdad? Y vamos a hablar de su ubicación. ¿Dónde está ubicado? Bueno, abarcó parte del territorio del Pacífico Central, que es toda esta parte que está aquí abajo, ¿verdad? La parte del Pacífico Central. También dice que abarcó todo lo que es la meseta central o valle central, ¿verdad?, que es esta otra zona que tenemos en el puro centro del país, la llanura del norte, ¿verdad?, que es la zona que está arriba, la zona de la llanura del norte, esta que encontramos por acá, y también la parte del Caribe, todo el Caribe, desde el Caribe central, Caribe sur, Caribe norte, ¿verdad? Toda esta parte de acá es lo que corresponde a la región central. Tiene mucha importancia principalmente porque recibió influencia de las culturas andinas, ¿verdad?, las que venían de la parte sur del continente, y también de la parte mesoamericana, que es la parte norte, ¿verdad? Recuérdense que en un principio les comenté que nuestro país se encuentra en un puente biológico, ¿verdad? Por acá, pues, para los que querían viajar al norte, tenían que pasar por Costa Rica, quisieran o no, y los que tenían que bajar al sur, tenían que pasar por Costa Rica, quisieran o no, y esto hace que pues sea una región muy rica en sí. ¿Qué características presentó esta región principalmente? Bueno, se han realizado excavaciones en algunas partes de esta región que constan y demuestran viviendas principalmente, ¿verdad?, cómo construían sus viviendas, que eran con pisos arcillados, quemados. Adicionalmente a eso, la influencia de la cerámica, que se ve muy marcada también en esta zona, el trabajo en piedra principalmente, ¿verdad? Y por supuesto que la técnica para trabajar lo que era el oro principalmente, ¿verdad? Tuvieron mucha técnica con lo que era la parte del oro, y por supuesto que no debemos de dejar pasar lo que son sus cultivos, que fueron principalmente yuca, pejibañe, ñame, ¿verdad? Algunas raíces importantes comestibles que ellos empezaron a sembrar en sí, ¿ok? Bueno, tenemos también entonces lo que es la región central, y vamos a pasar a la última región, ¿verdad?, en este caso, que viene siendo lo que es la región Chiriquí o subregión, en este caso, que tiene que ver con Biquís, ¿ok? Bueno, ¿dónde se ubica? Vamos a hablarlo. Bueno, esta región, como lo vemos por acá, tiene la particularidad de que tiene una cercanía muy grande con lo que es la subregión de Panamá. Que esa subregión de Panamá también es de suma importancia. Recordemos que en algún momento, pues, los límites son puestos por el ser humano, ¿verdad? Estas regiones, cuando no existía nada político, pues esto era una sola línea, ¿verdad? Era una sola tira. Por eso podemos ver en esta imagen que pues tiene parte de Panamá y también tiene parte de lo que es Costa Rica. Entonces eso quiere decir que esta región principalmente está ubicada en la zona sur de nuestro país, con la frontera con Panamá, que es la parte de Chiriquí de Panamá principalmente, ¿verdad? Y la parte norte de Talamanca. ¿Qué características tiene importantes? Bueno, se caracteriza por la forma de trabajar el oro, las esferas de piedra, esas esferas de piedras famosas que nos han puesto muy en alto a nuestro país, a nuestra ¿cómo se llama? Nuestras etnias, que han puesto muy en alto porque son piedras muy únicas a nivel mundial, ¿verdad? Vea que son tan así que son patrimonio de la humanidad. Entonces es importante tener presente eso, ¿verdad? Y esas esferas de piedra reflejan la influencia del área andina.
cultivaba mediante sistemas de quema y roza, ¿verdad? Al igual ya el sistema de quema y roza en otra clase lo habíamos visto, que era la forma de cómo se cultivaba, y al igual que en la región central sus habitantes no se ubicaron en un solo lugar, sino que empezaron a desplazarse en diferentes lugares, principalmente por las temporadas. Recordemos que en estas zonas son zonas pues por lo general donde llueve mucho, donde adicionalmente a eso son un poquito complicados los terrenos, y esto hace que cuando usted cazaba y recogía, ¿verdad? Los cazadores y recolectores, pues tuvieran que, ¿cómo se llama?, que empezar a movilizarse de un lugar a otro. ¿Ok? Bueno, ya hablamos de dónde se ubicaron nuestros antepasados principalmente. ¿Ok? Vamos ahora a hablar principalmente de la evolución de la sociedad antigua costarricense. ¿Quiénes fueron esas personas que principalmente vivieron en nuestro país, verdad? Es importante mencionar que para el estudio de las sociedades precolombinas de Costa Rica se deben y se distinguen tres modos de vida. Los cazadores y recolectores, que van a ser los primeros, ¿verdad? En ese caso. Después vamos a pasar a los aldeanos igualitarios y por último vamos a pasar a lo que son los aldeanos cacicales. ¿Okay? Entonces, en esta parte vamos a iniciar hablando un poquito de la evolución, ¿verdad?, de este tipo de sociedades. En el caso de los aborígenes de nuestro país, el modo de vida de estos, ¿verdad?, como lo vimos desde un principio, ellos eran cazadores y recolectores. Eso quiere decir que eran también nómadas, que se iban a estar ubicando de un lugar a otro. Poco a poco, bueno, conforme fue pasando el tiempo, se fueron asentando en diferentes lugares, ¿verdad? Esto principalmente para el estudio de las sociedades precolombinas de Costa Rica, tenemos que tener en cuenta que hay tres modos de vida, ¿verdad? Los cuales, a diferencias por distintos aspectos. Número uno, que eran nómadas o sedentarios. Su alimentación se basó principalmente de lo que fueron frutos silvestres, ¿verdad?, o productos que cultivaban. El tipo de vivienda que construyeron también en algún momento en la parte de aldeanos igualitarios tiene mucho que ver con las tribus, ¿verdad? Con la vigicultura, que más adelante vamos a ver un poquito qué es el tema vigicultura, y también podemos hablar del aldeano cacical, ¿verdad? Que en el caso del aldeano cacical tiene la particularidad de que, bueno, ya hay una figura política, ¿verdad? Ya hay una persona encargada de eso. Entonces, bueno, vamos a iniciar, número uno, con la parte de lo que tiene que ver los cazadores y recolectores. Dice que, bueno, son los primeros habitantes del país, fueron nómadas, ya eso creo que nos quedó más que claro. Fueron los primeros habitantes, fueron nómadas, se trasladaron de un lugar a otro, no tenían un asentamiento en sí, ¿verdad? Entonces, esto fue muy importante. ¿Por qué? Bueno, porque como estaban de un lugar a otro, buscaban lugares para la recolección de frutos silvestres y animales para la caza. Fueron cazadores y formaban grupos pequeños, ¿verdad?, que obtenían con otros y realizaban algún tipo de cambio, ¿verdad? Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque, bueno, ya vemos que empieza a haber un tipo de caza importante, ya empieza a haber un tipo de actividades en conjunto con otros grupos que, bueno, hace también esa parte de un aldeano igualitario. Adicionalmente a eso también podemos hablar que habitaron en campamentos y cuevas temporales. ¿Por qué? Porque obviamente al usted ser cazador y recolector, si usted, por darle un ejemplo, si estás en una zona donde hay X tipos de frutos y cuando ya se acaban, obviamente, ¿qué vas a buscar hacer? Bueno, vamos a trasladarnos a buscar frutos a otros lados o vamos a buscar animales en otros lados, ¿verdad? Y esto es importante porque, bueno, es parte de la sobrevivencia de estas primeras etnias o estos primeros grupos de las sociedades de Costa Rica. Además, se afirma que los hombres se dedicaron principalmente a la cacería y las mujeres también a la recolección de frutos silvestres. Y eso es un patrón que no solamente se da en Costa Rica, sino como lo vimos anteriormente en diferentes culturas o diferentes lugares, se daba en muchos, ¿verdad?, donde principalmente el hombre se dedicaba a lo que era la caza, al trabajo fuerte, ¿verdad? Y la mujer se dedicaba a lo que era la parte de la recolección, la cuida de los niños, ¿verdad? Cosas de trabajitos
donde pues tal vez a la mujer se le ha dado un papel un poquito, para que no suene machista, ¿verdad? Como un poquito más suave, un poquito más de hogar, ¿verdad? Y desde ahí pues podemos hablar que empieza también un patrón de lo que vivimos hoy en día, aunque ya la sociedad pues obviamente ha ido cambiando, ya la sociedad es más igualitaria, pero desde ahí empieza un patrón que se va viendo durante muchísimos tiempos. Bueno, esos son los cazadores y recolectores. Yo creo que ya nos queda bastante claro el concepto, ¿verdad? Ya sabemos que eran nómadas, ya sabemos que formaron grupos pequeños, que vivieron en cuevas o en campamentos, ¿verdad? Que cazaban principalmente animales grandes y también recogían frutos, ¿verdad? Y que el hombre se dedicaba principalmente a la caza y la mujer se dedicaba a lo que eran las labores de cuidar niños, de cuidar ancianos, de recolectar frutos, ¿verdad? En esta parte. Vamos ahora con lo que es el aldeano igualitario, y aquí es muy importante porque aparece algo que cambia muchísimas cosas, como lo es la semicultura. ¿Qué viene siendo la semicultura? Bueno, ya descubren que si yo siembro una semilla de X fruto, en un tiempo determinado esa semilla me va a dar un árbol y ese árbol me va a dar frutos. Y eso es de suma importancia. ¿Por qué? Porque eso hace que el ser humano empiece a sentarse en un lugar, que el ser humano decida quedarse en X lugar, ¿verdad? Y ese es el mayor cambio de esto, la semicultura. Esa manera de que yo ya puedo descubrir que si yo siembro a cada cierto tiempo, ese sembradío me va a dar cosecha, ¿verdad? Y eso va a hacer que yo como ser humano me quede en un solo lugar. Dice que el aldeano igualitario, a causa de los cambios climáticos, la megafauna va desapareciendo, la cacería de animales más pequeños se torna dispersa, se desarrolló la agricultura, por lo que los habitantes convirtieron en sedentarios, ¿verdad? Al descubrir yo la agricultura, ahora sí, vamos a quedarnos en esta zona, ¿verdad? Establecieron un solo lugar para vivir. ¿Por qué? Porque número uno, tenían que vigilar sus cultivos. Número dos, no iban a dejar perder algo que venían cuidando y que los iba a sustentar durante mucho tiempo. Y otra cosa importante es también que empezaron a domesticar animales, ¿verdad? Empezaron a domesticar animales, animales como aves, que en algún momento se las comían, animales como algún tipo de cerdos, ¿verdad? Que también en algún momento pues eran parte para su alimentación. En cuanto al desarrollo de la agricultura, por medio de esta se inició, ¿verdad? Y iniciaron las tribus, y esto es muy importante. ¿Por qué las tribus? Porque las tribus son agrupaciones en que se dividen algunos pueblos. Entonces, bueno, ya en esta zona va a vivir cierta cantidad de personas que se le va a llamar una tribu, en la zona más alejada va a vivir otra tribu, en la zona más alejada. Las tribus por lo general pues no solamente son buenas, porque también van a traernos diferentes problemas, pero lo principal de las tribus era eso de que cuidar un terreno, ¿verdad? Porque lastimosamente, si yo descuido mi terreno, en cualquier momento llega otra persona y me va a robar lo que yo tengo, lo que he sembrado y lo que he cuidado. Entonces estas tribus se iban a dedicar también a lo que era no solamente el cuidado de sus aldeanos, sino también el cuidado de los cultivos. Y como les dije anteriormente, también se da algo muy importante que es la vejicultura. Cultivaron tubérculos, ¿verdad? Como producción de ñame, pejibaye, yuca, principalmente en la región central y de Iquiz. Esta etapa se desarrolló también el trabajo de la cerámica, por ejemplo, elaboraron vasijas, ollas, platones, tazones, los cuales se utilizaron principalmente para el consumo, ¿verdad?, de alimentos. ¿Por qué? Porque, bueno, ya teníamos un consumo diferente, ya teníamos una agricultura diferente y esto hacía que, bueno, se diera esta parte también, ¿ok? Vamos ahora a pasar a lo que es el aldeano cacical. Bueno, cuando hablamos de un cacique, quiere decir que ya empieza a aparecer también lo que es un jefe, una presencia de una persona, un líder, llámese religioso, llámese político, ¿verdad? Llámese un chamán, principalmente. ¿Por qué? Bueno, porque va a ser la figura de más autoridad de ese grupo de personas, va a ser la persona que los va a guiar, va a ser la persona que les va a decir, bueno, aquí vamos a hacer esto, aquí vamos a hacer lo otro, ¿ok? La evidencia arqueológica muestra que muchas de las sociedades indígenas pasaron de una organización tribal, que era la que estábamos hablando anteriormente, ahora a lo que es una organización principalmente cacical, con la jerarquía de un jefe. ¿Okay? Entonces ya no es que todo el grupo
se defiende, sino que ahora tenemos una autoridad, la persona que nos va a decir qué hacer y dónde hacer. El crecimiento de la población y el comercio en sistemas de organización social promovieron el aumento del tamaño de las aldeas, por supuesto. Ya cuando yo decido asentarme en un lugar, pues ya me imagino que ellos van a empezar a tener hijos, que van a empezar a tener, a multiplicarse, y esto va a hacer que hay que agarrar más terreno, que hay que empezar a cultivar más, que hay que empezar a cuidar más, y por supuesto, digamos, si a veces cuesta mantener el orden entre 4, 5, 6 personas, ahora se imagínense mantener el orden entre 300, 400 personas. Debe ser un poquito complicado, por eso ellos descubren la razón de decir, ok, ocupamos a un jefe, ocupamos a un cacique, ocupamos, como les dije anteriormente, podemos poner el nombre que quiera, cacique, señor, líder religioso, chamán, como usted quiera poner el nombre, pero sí tener en cuenta que esta persona es una persona con una figura jerárquica, ¿ok? Que va a tener en sí un papel muy importante dentro de esta sociedad, ¿ok? En esta etapa también surgieron las diferencias sociales, y eso es muy importante, pues aparece la figura del cacique o líder, ¿verdad? Y adicionalmente a eso también empiezan a aparecer diversas figuras, como la persona que tenía conocimientos de medicina, ¿verdad? Que se le conocían como médicos o brujos, o también la persona que tenía conocimientos religiosos, ¿verdad? Como lo eran los chamanes. También aparecen los artesanos, porque no todas las personas se dedicaban solamente a la siembra, sino que también ya iban a haber unas personas que se iban a dedicar a hacer vasijas, que se iban a dedicar a hacer diferentes esculturas, que también eran importantes para el uso cotidiano. Y también, sumamente importante, obviamente, que en esta parte aparecen los esclavos. ¿Y por qué los esclavos? Bueno, porque obviamente si íbamos a ir a defender los territorios, tal vez agarrábamos a ciertas personas y esas personas las íbamos a utilizar para nuestros intereses. ¿Por qué? Porque estaban invadiendo nuestro territorio, porque perdieron contra nosotros. Entonces tal vez estas personas se llegaron a utilizar para diferentes tipos de trabajos forzosos, ¿verdad? Principalmente. Cada persona tenía una actividad específica en este periodo cacical, ¿verdad? Eso es muy importante. Los que se dedicaban a la agricultura, los que se dedicaban principalmente a las artesanías, ¿verdad? Los que se dedicaban a las funciones religiosas y los que se dedicaban principalmente a las funciones políticas. Entonces, es de suma importancia también este periodo, porque esto hace que se dé en sí lo que tiene que ver con respecto a la aldeano cacical, ¿ok? Bueno, muchachos, creo que hasta acá. Espero que ustedes, bueno, pues me haya dado a explicar bastante bien, espero que así sea. Cualquier dudita, pregunta, no hay ningún problema, vamos a seguir acá. Vamos a iniciar la práctica, chicos. Tenemos una práctica final que ya se la subí ahí ya la vamos a entregar. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre lo que es la historia de Costa Rica, principalmente dónde se divide el territorio, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito de las 3 regiones donde se dividió, dónde se ubicaron esas regiones, para que ustedes lo tengan ahí importante. Y por supuesto, vamos a hablar también de las etapas, ¿verdad? Que las acabamos de ver, que son estas 3 etapas, como lo son cazadores-recolectores, aldeanos cacicales y aldeanos igualitarios. Así que vamos a iniciar con la práctica y antes de que termine la lección, la revisamos, ¿ok? Muchísimas gracias por su atención y espero que hayan entendido bastante bien.